Administración de la capacidad operativa y la cadena de suministros. La capacidad en los negocios se refiere a la cantidad de producción que un sistema puede producir en un periodo específico. Puede ser definida como la facultad de tener, recibir o almacenar algo. En el sector manufacturero está relacionada con la cantidad de productos que se pueden generar en un turno. Bueno, está la capacidad real o efectiva y esta depende de lo que se planee producir y pide considerar los recursos con los que se inicia y los productos ya fabricados. La planeación de la capacidad se divide en 3 periodos: a largo plazo, que es a más de un año; a mediano plazo, que es a más de un mes o por trimestre; y a corto plazo, que es a menos de un mes. Cada periodo implica diferentes ajustes y decisiones, como eliminación de costos excesivos, contratación o eliminación de personal, etc. La planificación estratégica de la capacidad tiene como objetivo determinar el nivel óptimo de capacidad de los recursos para respaldar la estrategia competitiva de la empresa a largo plazo. La elección del nivel de capacidad tiene implicaciones en el servicio al cliente, en los costos, en las políticas de inventarios, entre otras. Conceptos de la planeación de la capacidad. El término capacidad se refiere al índice de producción que se puede alcanzar, pero no se proporciona información sobre el tiempo que demora este índice. Para abordar este problema se utiliza el concepto de mejor nivel de operación. Este nivel de capacidad representa el volumen de producción en el cual se minimizan los costos promedios por unidad. Determinar el mejor nivel de operación es muy difícil, ya que conlleva un análisis muy complejo, ya que este considera la asignación de costos para gastos fijos, el costo de horas extras, el desgaste del equipo, los índices de defectos, entre otros costos. Este análisis se realiza con el objetivo de encontrar el equipo óptimo entre los costos asociados con la capacidad y la eficiencia operativa. Aquí a continuación les dejaremos la fórmula para calcular el índice de utilización de la capacidad, que sería el siguiente: capacidad utilizada sobre el mejor nivel de operación. Por ejemplo, tenemos un caso donde la capacidad utilizada fue de 480 y el mejor nivel de operación es de 500. Entonces se divide 480 entre 500 y esto me da 0,96, o sea 96%. Esto quiere decir que el índice de utilización de la capacidad es del 96%. Cabe recalcar que tanto el numerador como el denominador tienen que tener unidades iguales. Enfoque de la capacidad. El enfoque en la capacidad implica que una instalación de producción funciona mejor cuando se concentra en un conjunto limitado de objetivos de producción. En lugar de tratar de ser excelente en todos los aspectos del desempeño de la manufactura, una empresa debe seleccionar un conjunto específico de actividades que contribuyan de manera significativa a sus objetivos corporativos. Esto implica que la capacidad de la instalación se centre en la producción de esos bienes específicos. El enfoque en la capacidad también se puede lograr mediante el uso de plantas dentro de otras plantas. A esto se le llama PDP por sus siglas en inglés. O sea que una planta bien enfocada puede tener varias PDP, cada una con sus respectivas suborganizaciones, equipamiento, políticas de procesos y administración de personal, etc. Esto para diferentes productos a pesar de que se fabriquen en el mismo lugar. Este enfoque permite que cada departamento alcance su mejor nivel operacional. Flexibilidad de la capacidad. Esta parte significa estar en posibilidad de incrementar o disminuir los niveles de producción con rapidez o trasladar la capacidad de producción. Esta flexibilidad es posible cuando se tienen plantas
procesos y trabajadores flexibles. Y cada vez que va pasando el tiempo y los años, las empresas van tomando más la idea de flexibilidad para implementárselas a sus cadenas de suministros. Plantas flexibles. ¿Cuándo se habla de plantas flexibles? Cuando no se necesita tiempo para pasar de un producto a otro. A esto se le llaman flexibilidad de planta. Procesos flexibles. Estos los componen los sistemas flexibles de producción y el equipamiento que es fácil y rápido de preparar. Y estos dos conceptos permiten pasar rápido y con bajo costo de un nivel de producción a otra o de una línea de producción a otra. Y a esto se le conoce como economía de alcance. Trabajadores flexibles. A estos trabajadores flexibles se le conocen como aquellos que tienen múltiples capacidades y se les hace muy sencillo pasar de una actividad a otra. Ejercicio 1. ¿Cómo determinar la capacidad que se requiere? El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Y dice así textualmente. Stewart Company produce aderezos para ensalada de 2 sabores, Paul's y Newman's. Los dos se representan en botellas y bolsas individuales de plástico de 1 porción. La gerencia quiere determinar el equipamiento y mano de obra que se requerirá para su operación de empacado en los próximos 5 años. Los detalles relativos a la exacta programación semanal y mensual de las operaciones se realizan a diferentes niveles en el proceso de planificación. La demanda de los sabores y para cada opción de empaquetado se da en la siguiente tabla, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Seguimos. La empresa cuenta con 3 máquinas que pueden empaquetar cada una 150.000 botellas al año y cada máquina tiene 2 operadores. También tiene 5 máquinas que pueden empaquetar cada una 250.000 bolsas de plástico por un año y estas tienen cada una de 3 operadores. Seguimos. Estas cifras han sido ajustadas para anticipar problemas de tiempo, de inactividad y de calidad. Y la pregunta que nos hacen, ¿tiene la compañía suficiente capacidad anual de embalaje para satisfacer la demanda futura? Bueno, aquí lo vamos a resolver. Bueno, nos dan un cuadro. Nos dan un cuadro donde nos dan los 2 sabores, Paul's y Newman. En el Paul's nos dan las botellas en miles, en millares, y los sobres individuales plásticos en millares. Nos dan para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Y lo mismo pasa con Newman, con el sabor Newman. Tanto para las botellas como para los sobres individuales, para el año 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, vamos a empezar. Para esto necesitamos libreta, calculadora, lápiz y lapicero. Como todo ejercicio, como ingenieros que tenemos que resolver, primero tenemos que saber bien los datos y para esto los sacamos aquí. ¿Cuáles son los datos que nos dan? Nos dan 3 máquinas que pueden empaquetar 150.000 botellas al año. Y cada máquina tiene 2 operadores, o sea que en total serían 6 operadores. También nos dan que 5 máquinas que pueden empaquetar cada una 250.000 bolsas de plástico al año y cada máquina tiene 3 operadores, o sea que en total son 15 operadores. Lo siguiente que vamos a hacer es unir los 2 sabores. ¿Cómo? Por año. Por ejemplo, botellas en el año 1, en el sabor Paul's era de 60 y en el New era de 75. Entonces lo sumamos y me da 60 más 75, 135. En el año 1 para las botellas. Para los sobres o las bolsas de plástico hacemos lo mismo. En el año 1 para Paul's era de 100 y para New era de 200, que me da 300 y lo vamos colocando en la tabla por año. En el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Y nos va a quedar una tabla así como esta. Cabe recalcar que las tablas están en millares, o sea, en miles. Cabe recalcar eso. Eso quiere decir que si allá aparece un 100, sería un 100.000. Si aparece un 300, sería un 300.000. Y así
Bueno, ahora aquí tenemos en el año 1, esto es en el año 1. Vamos a primero, nos vamos por el lado de las botellas. Entonces vamos a hallar la capacidad total disponible de máquinas de botella. ¿Cómo lo hallamos? Sabemos que hay 3 y tiene una capacidad de 150.000 cada una. Fácil, multiplicamos 3 por 150.000 que nos da 450.000. Esa es la capacidad total disponible. Y nos dan en la tabla que 135 para el año 1 en botellas. ¿Qué hacemos? Cogemos esos 135.000. Recuerde que allá aparecen 135, pero en millas o miles. O sea que acá lo pasamos a 135.000 entre 450.000. Esto nos va a dar 0,3. ¿Qué quiere decir 0,3? Que se empleará el 30% de la capacidad disponible para el año en curso. Otra forma de verlo, que también se puede decir, es coger esos 135 de botella, en este caso, en el año 1, y dividirlo entre la capacidad de cada máquina. O sea, quedaría así, 135.000 entre 150, que nos daría la capacidad de botella por máquina. En este caso, ese resultado nos da 0,9. Hacemos el mismo procedimiento con las bolsas plásticas, que aquí nos dio capacidad disponible de 300.000, que nos da en la tabla, sobre 1.250.000. Ya saben que este 1.250.000 sale de que hay 5 máquinas y la capacidad de cada una es de 250.000. Se multiplica 5 por 250.000, nos da 1.250.000. Y este resultado nos da 0,24, o sea el 24%. O sea que se empleará el 24% de capacidad disponible de bolsas individuales de plástico para el año en curso. Y también podemos decir, como vemos acá abajo, que podemos coger lo que está en la tabla para el año 1 en los sobres plásticos, que sería 300.000 entre 250.000, que es capacidad por máquina, y nos daría un total de 1,2 de capacidad de bolsas plásticas por máquina. Bueno, aquí a continuación ya pasamos a la mano de obra en un año. ¿Cómo se halla esto? Por ejemplo, en botellas nos dio un 0,9 de capacidad de botellas máquinas. Esto lo multiplicamos por 2 operadores que manejan estas máquinas y nos da un total de 1,8. Ese es el resultado de la multiplicación de 0,9 por 2. También lo hacemos con las bolsas plásticas. ¿Cómo? Allá nos dio un resultado de 1,2 capacidad de bolsas por máquina por 3 operadores. Nos da un total de 3,6, como lo están viendo en pantalla. Bueno, esto que hicimos fue para el año 1. Aquí esta tabla ya tiene la del año 1, 2, 3, 4 y 5. Se repite igualmente para todos los años. Y nos queda este resultado, este bello resultado que vemos aquí. Bueno, y como conclusión o respuesta textual tenemos lo siguiente: que existe un colchón de capacidad positivo para los 5 años en relación con la disponibilidad de las máquinas, porque la capacidad disponible para las 2 operaciones siempre excede la demanda esperada. O sea que es algo demasiado positivo. Sugerencia: la Stewart Company puede preparar un plan de operaciones o ventas de mediano plazo para las 2 líneas de producción. Este plan de operaciones tendría que abordar la cuestión de cómo estas máquinas realmente podrían programarse en relación con el uso de horas extras o múltiples turnos durante intervalos de tiempo semanales y mensuales. Planeación de la capacidad. Al momento de añadir o reducir la capacidad es importante tener consideraciones, como lo son conservar el equilibrio del sistema, la frecuencia de los aumentos de la capacidad y el uso de la capacidad externa.
Ahora bien, conservar el equilibrio perfecto en una planta significaría que el producto de la etapa 1 es la cantidad exacta del insumo que se requiere en la etapa 2, el producto de la etapa 2 es la cantidad exacta del insumo que se requiere en la etapa 3 y así de manera sucesiva. Sin embargo, en la práctica llegar a un diseño tan perfecto es prácticamente imposible. Una razón de lo anterior es que los niveles para operar correspondientes a cada etapa suelen ser diferentes, como en el ejemplo que el del proceso 1 es de 100 unidades por hora, el proceso 2 70 unidades por hora, y el proceso 3 100 unidades por hora, lo que requiere que esta línea tiene una eficiencia de 100 unidades por hora. Otra razón es que la variabilidad de la demanda del producto y los procesos mismos por lo habitual provocan desequilibrio. Ahora, hay varios caminos para manejar el desequilibrio. Uno consiste en sumar capacidad a las etapas que son cuellos de botella. Esto se logra con medidas temporales como programar horas extras, arrendar equipo o adquirir capacidad adicional por medio de subcontrataciones. Otra forma es emplear inventarios que sirvan de amortiguadora ante la etapa que es cuello de botella para garantizar que siempre haya material para trabajar. Y un tercer enfoque implica duplicar las instalaciones del departamento del que depende el otro departamento. Ahora, en cuanto a los aumentos de capacidad, se deben considerar dos tipos de costos. Los cuando se escala la capacidad con demasiada frecuencia, que incluye costos directos como retirar y sustituir el equipamiento viejo y capacitar a los empleados para usar el nuevo. Además, es necesario comprar el nuevo equipamiento, muchas veces por una cantidad considerablemente mayor al precio de venta del antiguo, o escalar la capacidad con muy poca frecuencia, lo cual resulta también muy costoso. Y una expansión poco frecuente significa que la capacidad se adquiere en bloques más grandes. Todo exceso de capacidad que se haya adquirido se debe asentar como gasto fijo hasta que se utilice. Ahora, en algunos casos, tal vez resulte más barato no aumentar la capacidad en absoluto, sino recurrir a alguna fuente externa de capacidad ya existente. Dos estrategias muy comunes son la subcontratación, que por ejemplo Dell Computer ensambla sus computadoras portátiles mediante una empresa china, o la capacidad compartida, como el caso de dos líneas aéreas nacionales que recorren diferentes rutas con distintas demandas estacionales e intercambian aviones debidamente repintados cuando las rutas de una son muy utilizadas y las de la otra no. Ahora, la capacidad decreciente se refiere a reducir la capacidad como respuesta a una menor demanda. A veces se usan estrategias temporales como programar menos horas, ampliar periodos de cierre, o las reducciones permanentes en capacidad suelen requerir la venta de equipo o quizá incluso la liquidación de plantas enteras. ¿Cómo determinar la capacidad que se requerirá? Para esto se deben abordar las demandas de líneas de productos individuales, capacidades de plantas individuales y asignación de la producción a lo largo y ancho de la red de la planta. Por lo general, esto implica los pasos siguientes. Primero, usar técnicas de pronósticos para prever las ventas de los productos individuales dentro de cada línea de productos. Segundo, calcular el equipamiento y mano de obra que se requerirá para cumplir los pronósticos de las líneas de productos. Tercero, proyectar el equipamiento y la mano de obra disponibles durante el horizonte de planeación. Ahora, muchas veces las empresas deciden tener un colchón de capacidad. Esto se refiere a la cantidad de capacidad que excede la demanda esperada. Este colchón de capacidad se mantendrá entre los requerimientos proyectados y la capacidad real medida como un porcentaje del exceso de la demanda esperada. Por ejemplo, si la demanda anual esperada de una instalación es de 10.000 unidades al año y la capacidad de diseño es de 12.000 unidades al año, esta tendrá un colchón de capacidad del 20%. Ahora bien, cuando la capacidad del diseño de una empresa es menor que la capacidad requerida para satisfacer su demanda, se dice que tiene un colchón de capacidad negativo. Evaluar opciones de capacidad con árboles de decisión es una manera conveniente de evaluar la decisión de invertir en capacidad. Este formato de árbol no solo sirve para comprender el problema, sino también para encontrar soluciones. Un árbol de decisión es un esquema que representa la secuencia de pasos de un problema y las circunstancias y consecuencias de cada paso. Un árbol de decisión está compuesto por ramificaciones alternativas, son líneas que se desprenden de una decisión, cada rama indica un posible resultado o decisión que se deriva de la decisión inicial. Nodos de decisión indican una decisión que se está tomando en el árbol y se representa con un cuadrado. Todos los árboles de decisión comienzan con un nodo de decisión. Nodos de oportunidad muestran varios resultados posibles y se representan con un círculo, y nodos terminales o finales indican el resultado final de una decisión y se representa con un triángulo. Para resolver problemas con un árbol de decisión se empieza a analizar el árbol y se avanza hacia su inicio. A medida que se retrocede se calculan los valores esperados de cada paso. Si bien la planeación de la capacidad en los servicios y la planeación de la capacidad en la manufactura se efectúan de manera muy parecida, existen algunas diferencias importantes entre ellas. La capacidad en los servicios depende más del tiempo. Los servicios, a diferencia de los bienes, no se pueden guardar para usarlos más adelante.
Así, los gerentes de servicios deben considerar el tiempo como un proveedor. Debe haber capacidad disponible para producir un servicio en el momento en el que se necesita. Por ejemplo, un asiento que no estuvo ocupado en el vuelo anterior de una línea aérea no se le puede proporcionar a un cliente si el vuelo actual está completo. La ubicación. En instalaciones personales, la capacidad del servicio se debe ubicar cerca del cliente. En el caso de la manufactura, cuando ha ocurrido la producción, los bienes se distribuyen para que lleguen al cliente. Sin embargo, en el caso de los servicios, ocurre justo lo contrario. Primero se debe distribuir la capacidad para brindar el servicio y a continuación generar el servicio. Una habitación de hotel o un automóvil rentable disponible en otra ciudad no le sirve al cliente. La volatilidad de la demanda en un sistema de prestación de servicios es mucho mayor que en un sistema de producción de manufactura por tres razones. Primero, los servicios no se pueden guardar. Segundo, los clientes interactúan directamente con el sistema de producción y estos clientes muchas veces tienen diferentes necesidades, distintos niveles de experiencia con el proceso y tal vez requieran un número diferente de transacciones. La tercera razón es que el comportamiento de los consumidores afecta directamente a la demanda de servicios. Por ejemplo, si usted acude a un restaurante cerca de su universidad en tiempo de vacaciones, es probable que lo encuentre casi vacío. Este efecto conductual es evidente incluso en periodos más breves, como los amontonamientos en las ventanillas de un banco a la hora de la comida. Por esta volatilidad, la capacidad de los servicios se suele planear en incrementos de tan solo 10 a 30 minutos, a diferencia de los incrementos de una semana que son más comunes en la manufactura. En la figura que vemos se plantea una situación de servicios en términos de una fila de espera. El término de índice de llegada se refiere al número promedio de clientes que llegan a la planta durante un periodo específico. El índice de utilización del servicio es el número promedio de clientes que se procesa durante el mismo periodo cuando la planta opera a su máxima capacidad. Ahora bien, el mejor punto de operación es cercano al 70% de la capacidad máxima. En la zona crítica, los clientes pasan por el proceso del sistema, pero la calidad del servicio disminuye por encima de la zona crítica, la línea crece y es probable que muchos clientes jamás lleguen a ser atendidos. El índice óptimo de utilización es específico del contexto. Cuando el grado de incertidumbre y la apuesta son muy altas, entonces los índices bajos son adecuados. Por ejemplo, en las salas de urgencias, los hospitales, las estaciones de bomberos deben buscar una escasa utilización debido al elevado grado de incertidumbre y el carácter de vida o muerte de sus actividades. Ahora, en un bar, en un partido de fútbol, en eventos recreativos, el índice de utilización es preferible en un 100%. Ejercicio. Education es un negocio nuevo que prepara y comercializa cursos de maestría y administración por internet. Y actualmente tiene 150 empleados. Ha ido en crecimiento, por lo cual necesita un nuevo espacio y tiene tres opciones. La primera es arrendar un espacio adicional en su actual ubicación en Chicago para 2 años más, pero después tendrá que mudarse a otro edificio. Si escoge esta opción, tiene dos opciones más. Al paso de 2 años, la empresa podría arrendar otro edificio en Chicago o mudarse al pequeño pueblo del oeste medio. Otra opción que considera la empresa es mudar enseguida la operación entera a un pequeño pueblo del medio oeste. Y una tercera opción es arrendar de inmediato otro edificio en Chicago. Para esto tiene la siguiente información. La compañía tiene 75% de probabilidad de sobrevivir los siguientes 2 años. Arrendar de nuevo un nuevo espacio en su actual ubicación en Chicago durante 2 años costaría $750,000 al año. Mudar la operación entera a su pueblo del oeste medio costaría $1 millón. Arrendar espacio solo costaría $500 al año. Mudarse a otro edificio en Chicago costaría $200. Y arrendar más espacio en el edificio costaría $650 al año. Para esto tenemos nuestros tipos de problemas. Tenemos las tres opciones que tiene Education y la primera opción tiene dos opciones más que sería arrendar un nuevo espacio en Chicago o mudarse al medio oeste. Según la información, pues tiene un 75% de probabilidad de sobrevivir en los próximos años o pues 25% de fracasar. También sabemos que la empresa puede cancelar el contrato de arrendamiento en cualquier momento. La compañía construiría su propio edificio dentro de 5 años si sobrevive. Suponga que todos los demás costos e ingresos no cambien sin importar el lugar donde se ubique la empresa. Calculamos los costos, el valor de cada alternativa. Permanecer en Chicago, arrendar espacio para 2 años, sería $750,000 por 2. Sobrevivir y arrendar otro edificio en Chicago sería por el resto de los 3 años, que son $650,000 por año. Y eso nos da un valor de $3.650.000. Permanecer en Chicago, arrendar espacio por 2 años, sobrevivir y mudarse al medio oeste nos da un valor de $4 millones. Esto nos da los costos de la primera opción. Calculamos los costos de permanecer en Chicago, arrendar espacio para 2 años. Si se fracasa, eso sería $750,000 por los 2 años, eso nos da $1.500.000. Permanecer en Chicago, arrendar otro edificio en Chicago y sobrevivir nos da $3.450.000. Permanecer en Chicago, arrendar otro espacio en Chicago y fracasar, $1
$1.500.000, mudarse al medio oeste sobrevivir, de un costo de $3.500, y mudarse al oeste medio y fracasar, da un costo de $2 millones. Y nos queda nuestro árbol de problema de esta manera. Ahora nos falta calcular los costos de las primeras tres opciones. Y eso es, el valor esperado de permanecer en Chicago y arrendar espacio para los 2 primeros años es el 75% de probabilidad de sobrevivir por el costo calculado de $3.650.000 en esas opciones, más el 25% por $1.500.000. Eso nos da un costo de $3.112.500. Permanecer en Chicago y arrendar inmediato otro edificio nos da un costo de $2.962.500. Y mudarse al oeste medio enseguida nos da un costo de $3.125.000. Ahora, de acuerdo a esto, parece que nuestra mejor opción es permanecer en Chicago y arrendar un nuevo espacio de inmediato, con un costo de $2.962.500. Gracias.